Buenos días para todos, mi grupo está conformado por Fabián González, Andrea Guillén y quien les habla José Fernández. Para empezar voy a hablarles acerca de las memorias. Desde los inicios del estudio científico acerca de la memoria hubo dos grandes figuras, los cuales fueron Hermann Ebbinghaus y William James, quienes creían que la memoria tenía diferentes tipos. Por un lado estaba Ebbinghaus, quien hizo un trabajo muy famoso en 1885, diciendo que existen dos formas de memoria. La primera son las formas voluntarias, las cuales hacen referencia a esos recuerdos que tenemos de las experiencias y que aparecen en nuestra conciencia por un simple acto de voluntad. Y por otra parte están las formas involuntarias, las cuales son esos recuerdos que tenemos de dichas experiencias y que, a pesar de que están ocultos en nuestra conciencia, aparecen o se expresan en el ciclo actual del pensamiento o de la conducta que estamos llevando a cabo. Por otra parte está William James, quien hizo una obra en 1890 donde hizo una distinción de dos memorias. La primera es una memoria primaria que se conoce como una memoria transitoria, por lo que almacena la información por un breve periodo de tiempo, la información que recibimos del exterior, y se conoce como el presente psicológico. Y por otra parte, una memoria secundaria que se conoce como una memoria permanente. Como su nombre lo indica, es una memoria que almacena de una manera más duradera las experiencias que tenemos día a día o los conocimientos que vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida. Teniendo en cuenta lo que les acabo de mencionar, estas memorias serían el equivalente a lo que después se va a conocer como memoria a corto y largo plazo respectivamente. Después de esto y durante décadas, los herederos de Ebbinghaus, que son los psicólogos de la denominada Escuela del Aprendizaje Verbal, que se conocen por ser unos conductistas desde un punto de vista paradigmático, lo que hicieron fue evitar esta cuestión que ya había sido planteada y tomar al aprendizaje verbal como el foco central de sus preocupaciones investigativas. De hecho, los psicólogos de esta escuela de aprendizaje verbal concebían a la memoria, así como lo menciona Ruiz Vargas en 1994, como un tejido de asociaciones. Y así, de esta manera, fue que un concepto de memorias múltiples en la mente permaneció durante décadas en un estado inicial. Después de esto, la memoria pasó a concebirse como una estructura que almacena información y la recupera cuando es necesario. En un primer momento se postularon varios modelos teóricos a fines de una concepción estructural de la memoria. Entre estos se destacan el filtro del campo de la atención humana, como el filtro rígido de Broadbent en 1958. Específicamente en el campo de la memoria se destacan el modelo de almacenes sensoriales por Sperling en 1963 y, por otra parte, tal vez uno de los modelos más influyentes que será explicado posteriormente, que es el modelo multialmacén por Atkinson y Shiffrin en 1968. En un segundo momento surgieron enfoques teóricos que enfatizaron en los aspectos funcionales de la memoria. Dentro de estas aproximaciones alternativas se destaca el enfoque de los niveles de procesamiento de Craig y Lookhart en 1972. Finalmente, en un tercer momento, y con el fin de explicar hallazgos encontrados en el estudio de la memoria de sujetos amnésicos, surgieron varios enfoques teóricos los cuales postulaban un sesgo neuropsicológico, ya que ellos decían que la memoria humana se compone por una serie de estructuras diferenciadas, tanto en el tipo de información que se almacena, como por ejemplo el conocimiento de eventos, las destrezas o habilidades, y además también se compone por las estructuras corticales que se ven implicadas en este proceso. En este orden de ideas se vería implicado el enfoque dual de Square, que se publicó en el año de 1986. El modelo multialmacén y todos sus antecedentes. Desde una parte histórica, James se puede recalcar que él tenía como una perspicacia de que existía una memoria temporal y la otra de que sí era permanente. Luego sale Broadbent y postula unas ideas sobre el procesamiento de información humano, que era como los que hicieron comprensibles todo aquello que sucedía y dieron raíz a la teoría multialmacén. En 1968, Atkinson y Shiffrin son dos psicólogos que utilizaron este modelo para mostrar que la memoria humana puede dividirse en tres tipos: la memoria sensorial, la memoria de largo y corto plazo.
La memoria sensorial es la base del fenómeno Sperling, que era la que descubrió que muy poca información podría mantenerse porque se olvidaría tras distracciones ocurrentes. Y luego sale dos otros aspectos, que son la posición serial. Es el fenómeno que revelaría la existencia de los otros dos almacenes postulados, el de corto y largo plazo. El fenómeno Sperling. En 1960, George Sperling, en su preparación de su tesis doctoral, se evocó a investigar la cuestión de cuánta información puede captar la mente humana en exposiciones estimulantes sumamente breves. Todo esto lo hizo en base a sus exposiciones taquitoscópicas de estimulaciones a los sujetos a los cuales sometía. En el momento lograban captar la totalidad de los estímulos, pero luego de un breve tiempo no lograban recordar. Este diseñó el famoso paradigma del informe parcial versus el informe global, con el fin de explorar si el comprobado recuerdo deficiente del material estimular debía atribuirse a un material deficiente o por lo contrario, era atribuírsele a una percepción deficiente. Todo esto para ver de que si los sujetos recordaban poco porque no estaban captando la totalidad de estímulos o si era que estaban captando todos los estímulos pero no estaban recordando por las pocas huellas de hemenéticas respectivas a estímulos que tenían una vida muy corta. Y todo eso traía como consecuencia el olvido rápido. El experimento constaba en esto. Los sujetos eran situados delante de un monitor en el que por un breve espacio de tiempo, menos de un segundo más o menos, aparece una matriz de letras, unas letras consecutivas, que por lo general oscilan de 8 a 20. Inmediatamente después de que dejara en blanco la pantalla, el experimentador pide a los sujetos que nombren el mayor número posible de letras que pues recuerden haber visto. Los resultados obtenidos mediante este procedimiento eran bastante conscientes. Los sujetos rara vez podían recordar o nombrar más de 4 letras, pero según informaban, todos tenían impresión de haber visto más cantidad de letras. Al parecer, a medida de que iban informando de su recuerdo, percibían que buena parte de las letras que tenían registradas se desvanecía, o sea, se borraba. Entonces resultaba ya posible para ellos poder nombrarlas. O sea, a pesar de que después de un tiempo intentaban recordar o algo, a pesar de que se esforzaban, pues ya no lograban ese resultado de mencionar de más de 4 letras. Puesto que todos los sujetos sometidos a esta prueba tenían la misma sensación pues, de haber visto más letras o números. Sperling, debido a todo esto, pensó que merecía la pena tener en cuenta ese factor y desconfió de las consecuencias extraídas y sacó ciertas conclusiones. En función a todas estas conclusiones, de aquellos estudios según los cuales la capacidad de la memoria sistemática era bastante reducida, dado que solo se podían recordar de 3 a 4 letras, Sperling introdujo un importante cambio en este experimento e ideó lo que conocemos como la técnica del informe parcial. En cambio, sostuvo que simplemente en preguntarle a los sujetos por un grupo de serie de letras determinado, en lugar de preguntar por todo un conjunto. Así, tras presentar la típica matriz en el monitor, este expuso un tono evasivo a los sujetos de que nombraban, por ejemplo, las letras del 1 o del 2 en línea. Los resultados de todo esto para Sperling fue que obtuvieron pues fuertes acontecimientos, pues los sujetos parecían retener número de letras mucho mayores del que tradicionalmente se habían supuesto, pues eran capaces de nombrar las letras de cualquier fila por los que se les era preguntado. Así se dedujo cuál era la que era el momento instantáneo. Tenía en cuenta nuestra memoria, así que los sujetos escuchaban el tono que se les indicaba a la fila y debían nombrarlo. Con una determinada demora, pero pues un segundo tras esto se apagaba el monitor. Con todo esto, así él dedujo cuál era la duración instantánea que tenía nuestra memoria. Si los sujetos escuchaban el tono que se les indicaba en la fila que debían nombrar, con la demora de tan solo un segundo tras el apagado de la pantalla, su rendimiento en cuanto al número de letras que recordaban disminuía enormemente.
En suma, las investigaciones de Sperling pusieron en evidencia la existencia de una estructura de memoria en las siguientes características. Uno, la capacidad ilimitada, que registraba finalmente todo lo que tenemos en nuestro campo visual. Dos, escasísima persistencia, que es las huellas de memoria aquí almacenadas durante 250 milisegundos aproximadamente. Y tres, era la precategoricidad, que es el registro de la información estimular que se efectúa solo al nivel de las características físicas. Hola, vamos a hablar sobre la distracción como un factor principalmente del olvido. Acá es un paradigma la cual fue creado por los autores Brown, nacido en Inglaterra, y los Peterson en Estados Unidos. Este paradigma es realizado por medio de una información y de una distracción para demostrar que la distracción es un factor principalmente del olvido. La información consta de un trigrama, la cual es UFP en letras sílabas, y una distracción, en este caso es el número 587 y el cual se ha contado hacia atrás de 3 en 3. Entonces, una vez realizado esta tarea durante unos segundos, se puede observar que las personas se concentraron más en contar el número de 3 en 3 hacia atrás y no en recordar el trigrama que fue UFP. Acá si se hace de manera inconsciente, estos autores logran identificar que esta información como huella anímica dura 18 segundos, la cual sería la información que sería UFP. Entonces logran recordar solo una letra del cual sea del trigrama. Entonces acá nos surge una pregunta, la cual sería, ¿cuánto recuerdan a medida que retrasa la señal lumínica indicadora del momento en que se debe reportar los estímulos dados? Esta pregunta se responde muy fácilmente porque tenemos una exposición oral, la cual sería el trigrama, UFP, tenemos un intervalo de distracción, la cual sería la tarea de contar el número de 3 en 3 hacia atrás, tenemos un orden de recuerdo, la cual sería la información, la tarea. Entonces de acá pasamos a los reportes de los ítems recordados, es decir, las huellas anímicas. Acá logramos identificar que no es que sea olvidado, sino que esta información se ve interferida sobre otra. Es decir, entonces recalcamos otra información sobre el trigrama, logrando así un olvido del trigrama, ya que no es tan esencial o no lo vimos tan importante para nuestra vida. Pero bueno, en otro caso, donde se les sean informados a los sujetos que se trata de una prueba de recuerdo y de olvido, ellos logran memorizar mucho más estas palabras e incluso los números. Pero si esta tarea se maneja de forma más inconsciente, es posible que estos recuerdos, huellas nímicas, sean interferidas por otra información mayor que el trigrama. En este segundo apartado vamos a hablar sobre el efecto de posición serial. Este efecto de posición serial hace referencia al todo número de ítems como información. Esto quiere decir que todo ítems que se vea relacionado es una información que está entrando en nuestras memorias. Estos ítems tienen una característica la cual los ítems primarios y últimos son los más fáciles de recordar. Un breve ejemplo es decir, nos ponen la tarea de hacer recordar del 1 al 10 los ítems primarios, como sería más fácil de recordar, digamos del 1 al 3, y los últimos, digamos, del 7 al 10 serían los más fáciles de recordar, y los intermedios son los más difíciles de recordar. Esto se ve representado gráficamente por una curva de posición serial, con efectos de primacia y recencia. Este efecto de primacia hace referencia a todos los ítems de información que son recordados más fácilmente expresados de manera gráfica. Y los de recencia son los últimos ítems que son recordados en la manera gráfica. Esto
De manera gráfica se logra evidenciar que existe unas memorias de largo y corto plazo. Gracias a estas memorias de largo y corto plazo existe entonces, eh, digamos, la primacia como memoria de corto plazo, llamada de otras palabras como memoria primaria, es la que nos lleva en consecución a la información. Es decir, tenemos el 1, el 2 y el 3. Entonces la memoria se encarga de aprendernos que es el 1 y en secuencia va el 2 y en secuencia va el 3. Si estos números estos ítems logran introducirse en la memoria primaria y logran, digamos, transferirse a la memoria secundaria, aún así va a ser más fácil de recordar, pues sería la memoria de largo plazo. Entonces, por eso es más fácil recordar los primeros y los últimos, ya que durante una actividad, digámoslo, de recordar, siempre vamos a memorizar o a intentar esforzarnos por aprendernos los primeros y pues por gracias a la memoria de segundo plazo esta información primaria pasa a la segunda, la cual logra mantenerse en la memoria de segundo plazo y hacer recordar más fácil primeros y últimos ítems.